¡Eh! Pájaros, pájaras, ¿qué hace el obelisco de Washington aquí? Pues... ¡vamos al vídeo! ¿Qué pasa, pájaras y pájaros del arbolico? Pues mirad, estamos aquí con el Ficus Retusa variedad Tiger Bark y le vamos a hacer una cosita, ¿vale? Como podéis ver, está como inclinadillo para allá, pero es que el frente es este. Entonces, esta rama, ahora lo explico, está como yéndose para atrás, pero es que el Nebari, es decir, la parte de raíces expuestas, está ahí perfecta. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues aunque sea más lentillo, vamos a corregir esto. ¿Con qué lo vamos a corregir? ¿Qué vamos a necesitar? Una barraca. Cling, 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 cling. En realidad es una lima, ¿vale? Que la vamos a poner aquí. Vamos a utilizar aquí 2 puntos de apoyo y la vamos a tirar para acá con alambricos hasta que cabecee. Esto en principio, es decir, mirando teoría del bonsai, voy a aprovechar para ir quitando jique. Esto hablando de teoría del bonsai, el bonsai tiene que hacer una reverencia a las personas, ¿vale? Entonces siempre tiene que estar por ahí para acá. Sinceramente me da más igual. Lo que no me gusta es que parece que está como caído para atrás, ¿no? Como si lo hubiesen empujado, pobrecito, a mí no me toques al Ficus. Y entonces lo que vamos a hacer pues, es corregírselo un poquito. Vale, entonces, ¿qué vamos a necesitar aparte de la super barra? Pues vamos a necesitar, para no hacerle herida, vamos a coger esta gomica, que es la que sobra o más sobrado de poner mosquiteras, alambre para tensar, y vamos a empezar a poner eso. Entonces vamos a utilizar punto de apoyo, que se va a quedar aquí recto, y luego vamos a coger desde aquí arriba para que vaya un poquito así, ¿vale? Poco a poco. No lo vamos a forzar mucho y se lo iremos haciendo poco a poco. Iré tirando a ver hasta dónde mueve. Y no more, ¿vale? Entonces, para que esto sea más perfecto de los perfectos, lo que vamos a hacer es que dé esto una vuelta, porque así vamos a hacer que el alambre que se queda por dentro no haga absolutamente nada, no choque, y luego la parte que apoya va a apoyar aquí donde está mi dátil, entonces tampoco va a hacer la lima daño al árbol. Entonces, si vamos a empezar, vamos a prepararlo. ¡Mira qué rápido! ¡Jaja! Lo siguiente, la ponemos, como veis se queda aquí perfectísima, la hundimos un poquito, con cuidado de no dañar raíces. Aquí me he quedado cortichuelo, pero bueno, en realidad el de aquí es perfecto, ¿vale? Deciros que este trabajo lo podemos hacer porque estamos seguros de que está totalmente enraizado nuestro ficus, ¿vale? Lleva... Que por cierto, que si quieres ver cómo se hace trasplante, ya sabes, mira ahí. Ahí te lo dejo. Y luego vuelves, que si no, no ves nada. Perdí esta rama, que sería la primera, y
Yo creo que fue porque lo puse en un invernadero, ¿vale? Lo hice a destiempo, porque lo hice sobre febrero, cosas así. Lo metí en un invernadero, pero ¿qué es lo que pasa? Que el invernadero a lo mejor no funciona muy bien. O la otra razón por la que la perdí es que cuando veáis, bueno, ya habéis vuelto de ver el vídeo y si no, pues luego vais y lo veis, ¿vale? Cuando vengáis de verlo, veréis cómo el sustrato se había quedado, porque estaba en una maceta hiper pequeña y el sustrato se había quedado totalmente apelmazado, no dejaba, no había oxigenación porque estaba apelmazado, y eso no es bien para el árbol. Esto ya lo tenemos así, no le damos más vuelta porque si no va a partir. Mira, vamos a aprovechar esto porque esta rama que he dicho que os iba a contar va a ser el futuro. Madre mía, si es que aquí lo aprovechamos todo. Esta va a ser la futura Ichi, porque este es el frente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a coger? La vamos a ir posicionando para que siga creciendo para acá. Para cuando le hagamos el injerto, que se lo haremos de taladro, lo más seguro. Esta esté más larga y la podemos pasar para allá y ya tiene la curvica hecha. Vale, pasamos al de arriba, que vamos a hacer prácticamente lo mismo pero con menos puertas. Esto lo podríamos hacer igual que yo lo estoy haciendo con alambres, también con brides. Lo que pasa es que la parte de arriba sí que le aconsejo que se haga con alambre, porque si nos pasamos podemos volverlo para atrás y podemos hacerlo poco a poco haciéndole vueltecillas. Vale. Ahora, problema que estoy viendo, vale, que esto debería haber estado más recto, así que lo vamos a coger desde aquí, que tampoco es tanto problema. Lo vamos a coger desde aquí, hacemos que toque bien, le damos una voltichuela y empezamos a traerlo para nosotros. Lo bueno que tiene esta técnica es que si en un principio lo doblásemos, necesitamos doblarlo más en un futuro y no podemos porque lo está partiendo, se lo podemos hacer paulatinamente. Pero fijaros que con este poco ya empieza a ir para adelante. Nos faltaría un poquito de gracia, que se lo vamos a dar ahora mismo. Y ahora, siendo tiquismiqui, ¿no? Pues no me termina de gustar. Si veis, el ángulo ahora está recto y yo quiero que vaya un poquito cabeceado. Y no sé si desde aquí le voy a poder poner otro punto para que haga esto. Y está claro que sí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues repetir operación. Operación, doctor. Operación. Y mira, y esto lo vamos a hacer con brida. Para llevar la contraria. Que tengo aquí la brida también. Sí, cabe. Pues desistimos, no se puede. Clique. ¡Ay! Pasamos rápido. Doblamos. Y ahora vamos a coger con mucho cuidadín, que yo estoy trabajando bastante incómodo para que tengáis la misma visión exactamente que yo, sin pillar ninguna hoja, ni apoyar por supuesto en ningún tipo de brote. Ahora sí que no viene. Bueno. Importante cuando hagáis esto que cojáis el árbol, ¿vale? Porque si por lo que sea dais un tirón más fuerte de la cuenta, pues ¿qué es lo que pasa? Que no se mueve el árbol. Y ahí ya empezaría a estar esto súper chachi.
Y feo, mucho. Práctico, 2 montones. Vamos a darle un par de vueltecitas más. Y ya sabéis, pájaro. Dale al circulico ese que sale mientras que yo le doy vueltas a esto. Se queda fofín. Se queda fofín. Se queda como los payasos de la tele, fofitos. ¡Ah, qué gache! Eso es mi chiste. Pero mis amigos me quieren. Está moviendo un montón el árbol y lo vamos a dejar ya ahí. Que no queremos que esto se dañe en absoluto. Vale, ahora sí. Ahora sí que lo tenemos. He echado para allá y ya luego el día de mañana rectificaremos bajando esta, porque todo esto lo tenemos que abrir. Esta va afuera porque crece para abajo, aunque podríamos ver así, pero yo creo que nos viene mejor asado. Poquito a poco, pero eso lo vamos a dejar para otro vídeo. Así que ya lo tenemos restichuelo. Dale aquí al botoncito este, muchacho, dale aquí. Y eres de los pájaros del arbolico. Y si quieres ver más vídeos de ficus, de pino, de ace palmatum, de lo que tú quieras, y de germinaciones, y de cómo regar, y todas esas cosas, ahí te lo dejo. ¡Hala! ¿Qué me cuentes? Ah, perfecto. Adiós.